Hola, bienvenido a una transmisión más de Semilla Compañerismo Cristiano. Estamos seguros de que nuestro recorrido a través del primer libro de los Reyes será de edificación para tu vida. Recuerda que cada lección, más que ser una predicación o una enseñanza, es una guía para tu estudio personal o en grupo. No te pierdas la oportunidad de descubrir por ti mismo las verdades profundas de esta porción de la Escritura. Una vez más, bienvenido. Hola, bienvenidos a nuestra lección número 11, primer libro de los Reyes, capítulo 10, versos 14 al 29 será la porción que vamos a considerar en esta ocasión. El tema de hoy es bendición desconectada. Nuestro versículo clave será el verso 23, que en esta ocasión quiero leer. Dice: de modo que Salomón llegó a ser más rico y más sabio que cualquier otro rey de la tierra. Obviamente nuestro personaje principal será Salomón. La observación que tenemos para nuestra lección de Semillas en Casa es que el resumen de la vida sobreabundante de Salomón, relatado en esta porción, ha de ser visto a la luz del libro de Eclesiastés, cosa que haremos en un momento. El objetivo principal de la lección es reconocer que desconectar toda bendición recibida de Dios, quien la concede, hará de esta algo sin sentido y con capacidad incluso de separarnos del Señor. Todos sabemos que toda bendición viene de Dios. Nos es dada, sobre todo los creyentes que tenemos esta claridad en nuestro corazón. Todas las cosas buenas descienden de lo alto. Santiago capítulo 1, verso 17, ¿no? Dice: toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. Alguien que no cambia, es la referencia. Ahí dice: todo lo que Él nos da, todo lo que Dios nos da, es bueno y tiene obviamente un propósito, además de exhibir su amor, su gracia, su favor hacia nosotros, también, ¿verdad?, motivar en nosotros la gratitud, el reconocimiento y finalmente la cercanía. Creo que además de todo esto, Dios lo que buscará en más de una ocasión en la cual nos concede algún don, alguna bendición, cualquier cosa, será que nos acerquemos más a Él. Nunca, nunca, nunca pienses que Dios te dará algo pues para que te lastimes, o Dios te dará algo para que te perjudiques. Sin embargo, en muchas ocasiones, como lo es en este episodio de la vida de Salomón, muchas de las cosas que Dios nos ha dado, que son cosas buenas, paradójicamente terminan alejándonos de Dios, terminan siendo nuestro propio fracaso. Pero esto sucede cuando desconectamos aquello que hemos recibido de Dios, quien nos lo da. El pasaje que hoy vamos a considerar, que comienza en el capítulo 10 y va desde el verso 14 al verso 29, es una lectura que vamos a hacer de manera corrida. No nos vamos hoy a detener a hacer muchas observaciones particulares en esta sección por una sola razón, porque de alguna manera esta porción es un resumen de toda la sobreabundancia, de toda la vida de riqueza y de pompa y de lujo que Salomón vivió y todo lo que se desarrolló a lo largo de su vida. La vida de Salomón, que pues desde mi punto de vista no fue tan longeva, porque aunque no se especifica en la escritura cuántos años vivió, más o menos nos podemos dar una idea que fueron alrededor de 60 años. Sí se nos dice que reinó 40. Y se supone que cuando Salomón ascendió al trono tendría unos 20 años. Así que es un hombre que llegó, pues, tal vez un poco más de los 60, 65, 70, en torno a esa edad, pero no fue una longevidad muy particular la de Salomón. Así que supongamos que vivió 60 y tantos años. Podemos dividir su vida más o menos en 3 etapas. La primera, sus primeros 20, fue esta etapa en la que Salomón se le preparó, se le capacitó. De alguna manera, las instrucciones de David, que le amaba a Salomón su hijo, las instrucciones que David le dio, los consejos, todas estas cosas estaban preparando el corazón de Salomón. Cuando David muere y traspasa, ¿verdad?, el reino a Salomón,
Viene otra etapa de 20 años que ya hemos revisado lecciones atrás. En esos 20 años, ¿verdad? Lo primero, recuerdas, en la agenda de Salomón era la construcción del templo, y los 13 años siguientes, que completan este periodo de 20 más o menos, fue la construcción de su palacio, cosa de la que ya hablamos en la lección anterior y que consideramos pudo haber sido el principio de la caída de Salomón. Los próximos 20 años o los últimos 20 años de su vida son ya en esta etapa de madurez, que en realidad pudiéramos, si hablamos de su carácter, hablaremos más bien de su inmadurez. A pesar de ser un hombre dotado con tanta sabiduría, y no solamente sabiduría, sino fama, riqueza, todo lo que un hombre pudiera desear, Salomón lo tuvo a manos llenas. Pero fue esto que, a pesar de que fue una bendición añadida de Dios a su vida y a su reino, fue precisamente estas cosas las que desviaron y motivaron su corazón a ir tras dioses ajenos, cosa que revisaremos en esta nuestra lección 11 y la lección número 12. Te invito a que hagamos la lectura de corrido de los versos 14 al 29 del capítulo 10. Dice así: Cada año Salomón recibía unas 23 toneladas de oro, sin contar los ingresos adicionales que recibía de mercaderes y comerciantes de todos los reyes de Arabia y de los gobernadores de la tierra. El rey Salomón fabricó 200 escudos grandes de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba casi 7 kilos. También hizo 300 escudos más pequeños de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba casi 2 kilos. El rey colocó los escudos en el palacio del bosque del Líbano. Luego el rey hizo un gran trono decorado con marfil y revestido de oro fino. El trono tenía 6 escalones y un respaldo redondeado. A cada lado del asiento había apoyabrazos y a cada lado del trono había una figura del león de pie. Había también otros 12 leones, uno en cada extremo de los 6 escalones. No había trono en todo el mundo que pudiera compararse con el de Salomón. Todas las copas del rey Salomón eran de oro macizo, igual que todos los utensilios en el palacio del bosque del Líbano. No estaban hechos de plata porque en los tiempos de Salomón la plata no se consideraba de valor. El rey tenía una flota de barcos mercantes de Tarsis que navegaba con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años los barcos regresaban cargados de oro, plata, marfil, simios y pavos reales. De modo que Salomón llegó a ser más rico y más sabio que cualquier otro rey de la tierra. Gente de todas las naciones lo visitaba para consultarlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Año tras año, cada visitante le llevaba regalos de plata y oro, ropa, armas, especias, caballos y mulas. Salomón acumuló gran cantidad de carros de guerra y caballos. Tenía 1,400 carros y 12,000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante como las piedras. Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicómoro que crece en las colinas de Judá. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de Cilicia. Los mercaderes del rey los adquirían en Cilicia a precio de mercado. En ese tiempo, un carro egipcio costaba 600 piezas de plata y los caballos se vendían a 150 piezas de plata. Después los exportaban a los reyes de los hititas y a los reyes de Aram. Este es un resumen de la vida próspera, materialmente hablando, de Salomón. Es muy difícil suponer cómo fue en realidad toda esta travesía a lo largo de estos 40 años. Porque imagínate, si tú tienes 40, 50, 60 años, la edad que tengas, que tu vida se resumiera en tan solo unos cuantos versículos, que se hiciera un resumen de tu trabajo, de tu labor, de tu profesión, en una lectura como esta de 3 o 4 minutos. Pues es imposible. Yo creo que hay miles de detalles que jamás sabremos en cuanto a Salomón y en cuanto a cómo desarrolló, ¿verdad?, toda esta riqueza, toda esta sobreabundancia. Pero creo que lo que está aquí escrito, de alguna manera, describe de forma general todo lo que implicó
esta sobreabundancia. Comenzando con este ingreso anual de 23 toneladas de oro, que si se pusieran en números el día de hoy, equivaldría a más de $1,000 millones. Cosa que obviamente tú pudieras decir, bueno, $1,000 millones hoy cualquier rico los tiene. Sí, pero debes entender que tenemos que contextualizar, ¿verdad?, al mundo de hace 3,000 años. Y hace 3,000 años esta era una cantidad exorbitante, fuera totalmente de toda capacidad, ¿no?, humana en cuanto a la administración y en cuanto a la posesión de todo este recurso. Dios mismo dijo de Salomón que no hubo antes ni habrá después otro rey como él en cuanto a todos estos aspectos. Así que bien pudiéramos decir que esta fortuna no se puede calcular al valor que el oro tiene hoy, a pesar de que 23 toneladas es muchísimo, pero ese era un ingreso anual sin contar todos los demás ingresos que llegaban por tantos rubros económicos que Salomón había desarrollado. Estos 500 escudos que se relatan aquí, ¿verdad? Algunos cientos de ellos que pesaban 7 kilos y otros 2 kilos. Uno se preguntará, bueno, ¿por qué hacen referencia a estos 500 escudos si en realidad en peso, pues sí es mucho oro? Pero ¿por qué se asienta en el texto bíblico esta referencia? ¿Por qué se hace referencia a su trono, a la majestuosidad de su trono, que también era majestuoso? Son solamente elementos que se ponen aquí para darnos una idea de todo el exceso en cuanto a dinero, en cuanto a cosas materiales que poseía Salomón. Ya sin contar su flota naval, sin contar los obsequios que llegaban de todas las personas que le visitaban, de todos los reyes que acudían a él, sus caballerizas, todos sus caballos, sus carros, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, aquí en esta porción no se mencionan las construcciones que Salomón edificó para sí. Lecciones atrás hablamos de este palacio que se construyó para sí mismo, del cual tardó 13 años en concluir. Seguramente fue una obra majestuosa, pero no fue lo único que construyó para sí. En pocas palabras, Salomón vivió una vida de exceso. Ya en la lección número 10, que revisamos la semana anterior, se nos habló acerca de todo este declive, estas concesiones que Salomón comenzó a abrirse en su corazón, que no fueron propiamente una caída precipitada de un día a otro, fue algo gradual. Y todo tal vez comenzó, ¿verdad?, desde un principio al considerar que, bueno, toda esta riqueza que él estaba administrando, pues era para que él la disfrutara. A costa, pues, como también ya vimos, ¿verdad?, de esclavizar a muchas personas, mandarles a trabajos forzados, de altos impuestos, cosa de lo que hablaremos más adelante ya que Salomón muere. Sale a la luz, ¿verdad?, la dureza con la que Salomón tributó a su propio pueblo. Así que era un gobernante más que vivió de alguna manera o comenzó a vivir todo esto para sí. Y mira, con mucho menos, pero con muchísimo menos que eso, cualquiera de nosotros pierde la cabeza. Cualquiera de nosotros pierde el rumbo. Y de eso se trata esta lección. Bendición desconectada es cuando recibes algo de Dios, no importa en qué medida, ¿verdad? Aquí estamos hablando de algo muy por encima de nuestra capacidad, de cualquiera de nosotros, a menos que Elon Musk o alguno de ellos esté viendo esta grabación, cosa que dudo muchísimo, ¿verdad? Pero para el resto de los mortales, estamos hablando de otros niveles aquí. Pero nosotros con muy poco, pudiéramos caer en la misma trampa en la que cayó Salomón. Ahora, quiero plantear, porque ya leímos todo el texto, pero yo quiero plantear solamente en la revisión de esta porción de la Escritura, quiero plantear algunos puntos y algunos elementos que nos sirvan para la reflexión, para la discusión en nuestros grupos en casa o para también tu estudio personal. Pueda esto aterrizar en tu corazón, porque pues de nada nos serviría simplemente
revisar este pasaje de, Salomón tuvo todo esto, Salomón fue rico, sí, pero ¿y luego qué? Por eso debe ser visto, como en la observación de nuestra lección, debe ser visto a la luz del libro de Eclesiastés. Hay un punto de partida en todo esto, y es, primeramente, que Salomón no pidió ser rico. Mientras leía yo esta porción, pensaba, bueno, pero ¿en qué momento a Salomón la riqueza le cayó tan mal? ¿Y en qué momento desvió su corazón para derivar en lo que veremos ahora en el capítulo 11, la próxima semana? Dar su corazón, ¿verdad?, a las mujeres paganas, etcétera, etcétera, darse a la idolatría, cosas que jamás imaginaríamos que Salomón, un hombre tan bendecido y tan, ¿cómo diría yo? Iba a decir chiqueado, pero no, en absoluto, es más bien alguien tan favorecido por Dios pudo caer en algo así. Y entonces nos debe prender a todos nosotros, nos debe prender el foquito, ¿verdad?, de alerta, porque cualquiera de nosotros podemos caer en la misma trampa. Pero entonces, en la reflexión de su riqueza, de su pompa, de todo este lujo exuberante y la decepción de la cual hablaremos ahorita en el libro de Eclesiastés, me pregunté, pero ¿por qué la riqueza fue su ruina y lo llevó a esta reflexión, ¿verdad?, tan debajo del sol, como dice Eclesiastés, tan fuera de foco en cuanto a Dios, cuando Salomón nunca pidió ser rico? Entonces, tuve que revisar otra vez capítulo 3, versos 10 al 14, que vamos a leer de nuevo para recordar exactamente qué fue lo que Salomón pidió, pero qué fue también lo que recibió de parte de Dios como una añadidura. Dice así, verso 10 al 14 del capítulo 3. Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Así que le respondió, como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además, observa esto, te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Ahí es donde yo me encontré, ¿verdad?, con esta reflexión de por qué aquello que Salomón recibió sin pedirlo terminó arruinándole o llevándole o guiándole a una estrepitosa caída, de la cual también hablaremos más adelante. Obviamente Dios no es responsable en ningún sentido de lo que Salomón hizo con esta bendición, que aunque no la pidió, finalmente dentro de toda esta oferta que Dios le hizo, le dijo, si tú me sigues, si tú andas delante de mí como lo hizo David tu padre, te daré todo esto, pero no solamente, te daré también una larga vida. Así que no pudiéramos bajo ninguna razón suponer que Dios fue el responsable de la caída de Salomón. ¿Por qué? Porque tampoco Sansón pidió ser fuerte. Sin embargo, su fuerza también fue su debilidad. Adán no pidió una mujer, una esposa, pero no por eso Adán fue menos responsable de lo que hizo. Es decir, Dios nos da muchas cosas, a veces aún sin pedirles. Nos da dones espirituales, nos da capacidades de muchas cosas. Te puede dar una casa para que habites, te puede dar un buen trabajo, te puede dar un buen salario, te puede dar salud, te puede dar muchas cosas, aun cuando no las pidamos. Sin embargo, si esas cosas son desconectadas de aquel que nos las da,
entonces esas cosas terminarán separándonos de Dios. Hace un tiempo, un buen amigo se acercó y me dijo, fíjate que he decidido dejar mi trabajo. Él trabajaba para un patrón. Me dijo, he decidido ser independiente. Y a partir, ¿verdad?, de la otra semana voy a dar este salto y voy a trabajar por mi cuenta. Y yo pienso que me va a ir bien por esto y esto y esto y esto. Y fíjate que más o menos como lo que le pasó a Salomón, eh, honestamente te lo digo, sin ninguna... eh, no es algo que yo estuviera anticipando conscientemente, pero simplemente le dije, solamente te animo a que tengas cuidado de que esa bendición que Dios te da, de ser tu propio jefe, de ser tu propio patrón y de que tus ingresos ahora pues, tal vez sean más grandes, no termine alejándote de Dios, porque eso es muy común. Recibes algo del Señor y al rato pues eso mismo que recibes termina alejándote. Y me dijo, no, claro que no, por supuesto que no. Y estaba ahí su esposa y se lo dije incluso delante de su esposa. ¿Qué crees que pasó al poco tiempo? Poco tiempo. Yo creo que no pasaron ni 2 meses. Tenía tanto trabajo que se dejó de congregar. Y se dejó de congregar y entonces obviamente su vida espiritual se enfrió. Y se enfrió y entonces eso derivó en otras situaciones que no vienen al caso. Hoy, gracias a Dios, ha vuelto y hoy, gracias a Dios, está reconciliado con el Señor después de un tiempo más o menos considerable de alejamiento. Pero ese caso y muchos otros han llamado mi atención porque creo que no solamente es de los casos o de las situaciones que he visto en los demás, sino que las he vivido también. Dios te bendice, Dios te prospera, Dios te da salud, Dios te da muchas cosas. Y estas tienen, como te decía al principio de esta lección, tienen como finalidad acercarnos a Dios. Porque son bendiciones que Él nos da y tienen la intención de motivar en nuestro corazón la gratitud y el reconocimiento de que es Dios quien nos da todas las cosas. Pero si las desconectamos, es decir, si nos quedamos con la bendición y dejamos al Señor a un lado, eso entonces se convierte en un perjuicio para nosotros. Me hizo recordar los 10 leprosos, ¿te acuerdas? Van, se acercan, dicen, Señor, sánanos. Y entonces el Señor les dice, vayan, preséntense ante el sacerdote y ofrezcan la ofrenda que determinó Moisés. Y entonces ellos fueron. Y en el camino, dice que los 10 recibieron sanidad. Recibieron algo de Dios, recibieron una bendición, la bendición de ser curados de su lepra. No era cualquier cosa. Un leproso multimillonario daría todo lo que tiene por recibir la salud. Así que creo que esto que estos 10 recibieron tendría mucho más valor incluso que todo lo que Salomón obtuvo a lo largo de su vida, porque la salud para todos es lo más importante. Sin embargo, los 10 reciben la sanidad, pero solamente no regresa. Y el Señor dijo, no fueron 10 los que recibieron sanidad. ¿Y los otros 9 dónde están? Y esa pregunta del Señor es una pregunta retórica. No está esperando una respuesta, no está esperando que aquel que volvió le diga, mira, uno se fue para allá, otro para allá o está por tal lugar. O sea, la pregunta del Señor es, ¿por qué no volvieron? ¿Por qué solo regresó este samaritano a dar las gracias? Porque cuando el Señor nos bendice, te vuelvo a repetir, eso es lo que busca. Gratitud, reconocimiento y acercamiento. Cosa que sucedió con este samaritano que volvió. Pero llevemos esto a la reflexión. Muchos de nosotros hemos desconectado las bendiciones de Dios para encontrarlos solamente con la desilusión. Y esto es de lo que nos habla el libro de Eclesiastés. Vamos a echar un vistazo, ¿verdad? Solamente por encima a este libro, al libro de Eclesiastés, que es atribuido precisamente a Salomón. Y solamente voy a revisar contigo algunas citas para que veas ahí algunos aspectos, ¿verdad?, que derivaron de este fracaso moral en la vida de Salomón una vez que desconectó a Dios de toda esta bendición dada
hablando de la riqueza material. Vamos al libro de Eclesiastés, vamos a leer, por favor, primeramente, capítulo 1, versos 2 y 3, tenemos ahí la desilusión. Nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? En este primer cuestionamiento, en esta apertura de su libro de Eclesiastés, en estas reflexiones, en esta introspección que Salomón hará a lo largo de todo este libro, que yo te recomiendo lo leas una y otra y otra y otra vez. Yo siempre recomiendo Eclesiastés a todos, ¿verdad? Pero lo recomiendo mucho más a los hombres. Los hombres somos quienes tendemos más a la preocupación, al exceso en el trabajo, a perder mucho el enfoque de Dios por las cosas materiales. Nuestras chicas, ¿verdad? Por ser diseñadas como un ser dependiente del hombre, pues no batallan con eso, batallan con otras cosas. Pero en ese sentido creo que el hombre necesitamos tener Eclesiastés como un libro de texto, de verdad. Tiene que ser de toda la vida, darle una revisada por lo menos una o dos veces al año, leerlo. No es un libro muy largo. Pero bueno, aquí en los versos 2 y 3, lo primero que se nos presenta es la desilusión de Salomón. Dice, ¿para qué trabajo tanto? Nunca pensemos que Salomón era un hombre, ¿verdad?, que estaba sentado en su gran trono majestuoso y solamente ahí hablaba sabiduría, como si fuera un gurú, y la gente venía y él hablaba. No, era sabio, sí que lo era. Precisamente porque era sabio, trabajaba, organizaba, gestionaba, disertaba. Era un hombre ocupado 24/7, nunca dado a la holgazanería. Pero en estos últimos 20 años, en esta segunda etapa de su reinado, Salomón comenzó a experimentar algo que no había experimentado antes: la desilusión. ¿Por qué aquello que en un principio, te acuerdas de estos primeros 7 años en los que construyó el templo, ahí era todo fiesta? Al final de estos 7 años, ¿te acuerdas? En la dedicación del templo, del atrio, miles de sacrificios, gozo, alegría, bendijo al pueblo, oró delante de Dios, pidió que si algún día, ¿verdad?, se alejaban, Dios les restituyera todo lo que ya revisamos lecciones atrás. Era porque la riqueza que ya empezó a fluir desde su primer año de reinado estaba bien enfocada, porque estaba en una conexión muy personal. Salomón estaba en una conexión muy personal con Dios. Por lo tanto, las bendiciones de Dios conectadas a Dios no eran el problema. De hecho, la riqueza no es el problema. El dinero no es el problema. A veces satanizamos el dinero, pero mira, es algo que usamos todos los días para ir al mercado, para pagar esto, para pagar aquello. Lo utilizamos todos los días. El dinero no es el problema. El problema es obviamente el amor al dinero, dice el apóstol Pablo, pero también es la desconexión de la provisión material o de las bendiciones materiales que Dios pudiera darnos de Dios. Cuando nos desenfocamos de Dios, entonces experimentamos esto, la desilusión. Y Salomón dedicó estos últimos 20 años de su vida a indagar: ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento que la vida, como decía José Alfredo, la vida no vale nada, ¿no? La vida no tiene sentido, pronto me voy a morir. Comenzó a disertar muchas cosas que esencialmente tampoco están mal. El que reflexionemos, el que pensemos, el que seamos personas, ¿verdad?, dadas a detenernos un poquito y pensar en por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, lo que estoy haciendo realmente tiene sentido. Tenemos que echar a trabajar la ardilla, y es algo que Salomón hacía continuamente. Pero de repente empieza a sentir esto, desilusión. En el verso 8 del capítulo 1, que dice así: todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuántas veces veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Aquí Salomón expresa insatisfacción. Ok, ya vi, ok, ya hice, ok, ya experimenté,
pero sigo sintiendo insatisfacción. Me sigo sintiendo vacío, me sigo sintiendo hueco. Esta insatisfacción del verso 8 es la insatisfacción que tiene toda persona que no está alineada en su espíritu con Dios y lo único que tiene es cosas materiales, pocas o muchas. No con eso estamos diciendo, repito, que el dinero o que las riquezas son el problema. En una ocasión, visitando a una persona en su oficina, vi ahí detrás, de entre todas las frasecitas que acomodó en su pared, una muy particular. Y obviamente el contexto de esta persona era un contexto de avaricia muy, muy, muy marcada. Y entiendo cuál fue la razón por la cual puso esa frase ahí, pero llamó mi atención y sí creo que es muy cierta. Decía, el dinero no es la felicidad, pero la pobreza tampoco. Es cierto. Si nos quedamos nada más con la primera parte de la frase, decimos, no, pues es que el dinero no es la felicidad. A veces puede ser solamente una excusa para justificar pues que no tenemos ninguna meta, ningún proyecto, ni ningún deseo de salir adelante económicamente. Eso es una arma de dos filos, por supuesto, pero la segunda parte de esta frase, de esta expresión, la pobreza tampoco, pues también es cierto. No se es feliz por ser pobre, no se es feliz por ser rico, no se es feliz tampoco por estar en medio. A veces suponemos que no, ni tan rico ni tan pobre. A la mitad. ¿Sabes? Eso tampoco es la felicidad. Ahí tampoco encontramos el sentido y el propósito para la vida. El sentido y el propósito para la vida lo encontramos solamente en Dios. Y así que si estamos bien alineados con Dios y Dios te diera la oportunidad de ser un hombre muy rico, esa riqueza no te alejaría de Dios o no debería alejarte de Dios. Al contrario. Y si fueras muy pobre, pero estás bien alineado con Dios, tampoco la pobreza te haría blasfemar contra Dios. Y si estás en medio, tampoco. Así que el punto no es cuánto tienes o cuánto te falta. El punto es cómo está nuestro corazón delante de Dios. El apóstol Pablo, Filipenses capítulo 4, verso 12, 13, 14, habla acerca de esto y dice ahí, ¿verdad? Te lo parafraseo, estoy enseñado a vivir en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Sé tener abundancia y sé también andar en escasez. A estar con el estómago lleno y a estar con el estómago también vacío, con la tripa chillando. Pero termina en el verso 14 al final, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces observas a un hombre aquí plenamente conectado con Dios, conectando las bendiciones de Dios hacia su vida. Cuando son de abundancia, las conecta porque entiende, es una bendición de parte de Dios, una provisión que Dios me da y eso me acercará más a Dios, eso me hará sentirme más agradecido con Él porque Él me está proveyendo y me está dando en abundancia. Pero también si estoy en escasez, igual agradezco a Dios porque entiendo que Él es mi proveedor, que todas las cosas ayudan bien, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo puedo en Cristo. Y ese todo es todo en la abundancia, todo en la escasez, todo en el punto medio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero bueno, regresando a Eclesiastés, vemos primero, ¿verdad?, la desilusión. Ahora vemos en el verso 8 la insatisfacción. Vamos a los versos 16 al 18 y veamos el cuestionamiento de Salomón. Me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. Así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento. Cuanto más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Fíjate, Salomón comenzó a cuestionarse muchas cosas. Cuestionó incluso su propia sabiduría. A diferencia de las riquezas que no pidió, la sabiduría sí fue algo que él solicitó.
algo que, como vimos, fue agradable a Dios. Y Dios le concedió lo que pidió y le concedió también lo que no pidió. Así que el problema no está en recibir lo que pides o en recibir lo que no pides, sino en eso que recibes. ¿Te conecta a Dios? ¿Eso que recibes te acerca más a Dios o eso que has recibido te está alejando más de Dios? Y si te está alejando más de Dios, entonces vas a comenzar a cuestionarte muchas cosas. Mucho de lo que haces. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar en nada de eso sentido y propósito alguno. Seguiremos siendo como la mujer samaritana en aquel pozo, sacando agua una y otra y otra y otra vez. Y Jesús diciéndole, mujer, el que beba del agua de este pozo volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sentido y propósito. Vamos al verso 1 del capítulo 2 y aquí tenemos precisamente la búsqueda de sentido y propósito. Y creo que el verso 1 es clave para entender todo lo que pasó en la vida de Salomón, para entender el por qué pasó esto en la vida de Salomón. Dice el verso 1 así, me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que eso también carecía de sentido. Fíjate que en este punto, por eso decía que es verso clave para entender el fracaso moral de Salomón, porque él determinó buscar en el placer el sentido y el propósito. Cuando uno llega al capítulo 10 y al capítulo 11 de Primera de los Reyes, sobre todo el capítulo 11 que revisaremos la próxima semana, uno se pregunta, ¿por qué Salomón llegó a este punto? O sea, ¿qué le pasó? ¿En qué momento decidió casarse con mujeres paganas? ¿En qué momento decidió tentar a Dios en este sentido? Porque era una prohibición, ¿verdad? El casarse con mujeres cananeas. Pero no solamente eso, sino que también determinó construir a cada una de ellas un templo a sus deidades y él también participó de los cultos idolátricos. ¿Puedes imaginarte al rey Salomón de estos primeros años que estaba ahí dedicando el templo, dedicando su vida, dedicando la vida del pueblo, bendiciendo al pueblo, ahora practicando la idolatría en templos paganos de mujeres que fueron sus propias esposas? ¿Cómo llegas a ese punto? Bueno, verso 1, capítulo 2, Eclesiastés. Me dije, probemos los placeres. Salomón, en esta insatisfacción y en esta desilusión, dijo, voy a probar. O sea, no fue algo que sucedió en el momento en el que, un momento en el que Salomón abrió los ojos y dijo, ¿cómo llegué aquí? O sea, ¿cómo llegué a idolatrar a estas mujeres? ¿Cómo llegué a practicar este culto a estos dioses? O sea, ¿cómo llegué aquí? No, no fue así. Salomón determinó, voy a probar el placer. ¿Por qué? Porque estoy tan insatisfecho que tal vez el placer, los placeres de la vida, me den sentido y propósito. Fíjate cuán alejado estaba ya de Dios. Cuán alejado estaba ya de Dios. Su desconexión, por eso es bendición desconectada, el título de esta lección. Su desconexión con Dios era ya muy profunda, era ya muy grande. Y entonces toma esta desafortunada decisión de buscar en el placer el sentido y el propósito. Ahora vamos a ver la desconexión así en su máximo esplendor en los versos 4 al 11 del mismo capítulo 2. Dice así, también traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones, plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear.
De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Yo creo que la desilusión es la más universal de todas las sensaciones que el hombre puede experimentar. Todos hemos experimentado desilusión en algún momento de nuestra vida. Desilusión en lo que hacemos o en lo que hemos hecho. Porque no tiene sentido. Porque no llena, no satisface. Y a veces he pensado que es bueno desilusionarnos. Si es que esa desilusión nos hace voltear al único que nos puede dar plena satisfacción. A veces es necesario batirse en el lodo para poder disfrutar del buen baño. A veces es necesario probar el agua salada para disfrutar del agua dulce que calma la sed. Yo no sé porque no está escrito. De hecho, es la gran pregunta en cuanto a cómo terminó Salomón sus días, porque como veremos más adelante, el final de Salomón simplemente se redacta como después de su idolatría, después de todo lo que hizo, murió, fue enterrado y ahora su hijo Roboam subió al trono. No se nos dice en ninguna parte de la escritura si Salomón logró conectarse al final otra vez con Dios. Y eso sería algo trágico. Si jamás encontró la conexión de regreso, sería quizás el reinado más trágico de todos los reyes de Israel. Pero me gustaría pensar que sí, que en algún momento, en su vejez o en algún momento ya en sus últimos años, logró encontrar sentido y propósito en Dios otra vez. Pero bueno, regresando acá a lo que acabamos de leer, en esta búsqueda de placer, quiero que observes que no fue un hombre que dedicó su riqueza a la obra civil, que favoreciera al pueblo realmente, a pesar de que hizo que el pueblo viviera en abundancia, porque, como leímos, la plata circulaba como cualquier moneda común, el oro era lo que valía, había abundancia. Sin embargo, en esta búsqueda de placer, de sentido, de propósito, todo lo que hizo, estas mansiones, estos jardines, todo eso era para satisfacer su propia necesidad. Bueno, pudiéramos hablar mucho de esto, pero quiero continuar para finalizar con las observaciones de Eclesiastés, con las que están descritas en los versos 18 al 23, que creo que describen el vacío en el corazón de Salomón. Vamos a leer versos 18 al 23, capítulo 2. Llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios. Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! Así que, desilusionado, me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido, es una gran tragedia. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Un corazón vaciado, un corazón completamente solo, sombrío, gris, oscuro. ¿Por qué? Porque desconectó las bendiciones que Dios le había dado. Me gustaría que para cerrar esta reflexión pensáramos, imagina que Salomón hubiese siempre tenido un corazón recto delante de Dios como lo tuvo David. David tuvo muchos errores, pero el corazón de David
simplemente lee los salmos. El corazón de David era para Dios, era su deleite, aún después de haber pecado, aún después de haber traicionado la lealtad de su gente y traicionado obviamente a Dios. David siempre se encontraba en esta, ¿cómo te diré? Disyuntiva, ¿verdad? Entre soy un miserable, pero tengo un Dios que me ama. Y siempre estas dos realidades, ¿verdad? Caminaban a la par en su corazón y en su pensamiento, y siempre vivía agradecido con Dios, cerca de Dios. Salomón no, Salomón dio la espalda a Dios. De hecho, lo veremos lecciones más adelante. Dios se enojó con Salomón y determinó, ¿verdad? Determinó cosas ahí que, bueno, veremos más adelante en cuanto a sus descendientes, etcétera, etcétera. Pero Salomón está vacío en su corazón. Le dio la espalda al Señor porque Dios en esta oferta genuina le dijo, no me has pedido, me pediste sabiduría, me encantó tu petición, pero también te voy a dar riqueza. Ahora, como te decía, quiero cerrar con esto. Imagina que Salomón hubiera sido un hombre agradecido y siempre en comunión pura con Dios. Imagínate el tipo de reinado que hubiera logrado. Habría seguido siendo así de rico, o sea, eso no habría disminuido, tal vez no habría aumentado, porque eso fue un regalo de Dios. Pero imagínate lo rico, inmensamente rico, famoso, sabio, pero alineado con Dios. ¿Qué historia estaríamos hoy contando? Pero bueno, espero que no malinterpretes lo que voy a decir. Pero creo que si no es por este fracaso en su vida, no tendríamos el libro de Eclesiastés y no tendríamos la oportunidad de ser bendecidos al tener esta ventaja de experimentar en cabeza ajena. Estas cosas que él vivió, tú y yo no tenemos por qué vivirlas. Que las bendiciones que te ha dado el Señor, hoy toma nota de ellas, reflexiona, piensa, ¿qué es lo que he recibido de Dios? Y entonces hazte la pregunta, ¿eso que he recibido me ha acercado más a Él o me ha desconectado? Que Dios te bendiga. Hasta aquí vamos a dejarlo, pero nos vemos en la próxima lección, lección número 12, para continuar con la decadencia moral de Salomón. Hasta entonces. Esperamos que lo que hemos considerado el día de hoy te anime, principalmente a profundizar más en el texto bíblico, pero que de igual manera te guíe a hacer las aplicaciones prácticas que necesitas para crecer y madurar en el Señor. Ya sea que estés participando en una semilla en casa local o nos sigas desde cualquier otro lugar, gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.